Estoy compartiendo pantalla. Sí, mi coronel. Muy bien. Habíamos quedado en lo que se refiere a la guerra contra la Argentina. O sea, es decir, la Argentina le declara la guerra a Bolivia 1837-1838. Habíamos quedado después de la declaratoria de guerra, el 19 de mayo de 1837, el presidente Rosas había indicado que había ordenado la movilización de su ejército al mando del general Heredia para cumplir su propósito, la recuperación del territorio tarijeño para anexar a Tarija. O sea, ese era el fin de la guerra. Uno de los fines. El otro era porque Bolivia, o sea, la justificación, por qué Bolivia había apoyado la revolución en Salta años anteriores. Y por qué Bolivia había refugiado a esos revoltosos de la revolución en Salta en territorio boliviano. Y habíamos dicho, el punto fundamental, a recuperar el territorio de Tarija, es decir, anexar el territorio de Tarija a Argentina. Ese era el fin de la declaratoria de guerra. Como había movilizado las tropas hacia territorio boliviano, y al enterarse, Bolivia organizó su ejército al mando del general Brown. Por eso queda claro que Santa Cruz no conduce esta guerra, conduce el general Brown. General Brown, habíamos dicho que había enviado un destacamento al mando del general Fernando Campero, y en Humahuaca se obtiene la primera victoria el 13 de septiembre de 1837. Cuando ocurre todo esto, estamos de septiembre, esperan aproximadamente octubre, noviembre, y casi a principios de diciembre, estaban pasando 3 meses y no pasaba absolutamente nada en esta zona de la Argentina. Las tropas que se encontraban en Humahuaca, entonces el gobierno boliviano piensa de que ya acabó la guerra. No hay movimiento y ordena que se repliegue. Las tropas se replieguen hacia La Quiaca, sector cerca de La Quiaca, para luego retornar hacia Tupiza, considerando que ya había concluido las operaciones militares. Entonces, diciembre y los primeros días de enero, al no existir ninguna reacción, Santa Cruz le ordena a Brown para que licencie a las tropas, porque ya no hay conflicto, y que se quede con las tropas específicamente necesarias en la zona. Y es así, se licencia y se quedan algunos batallones para la seguridad de la zona sur. Pero ocurre de que el presidente Heredia, el general Heredia, no pensaba de esa manera. Ante la primera derrota de Humahuaca, entonces decide nuevamente reactivar, y le llega la información a Bolivia de que se ha reactivado nuevamente la guerra. Y es en ese afán que más o menos va a ordenar de que las tropas argentinas habían dispuesto de que el general Heredia había ordenado que una columna se dirija, fíjense acá, por eso es un grafiquito que muestro, fíjense acá, ha ordenado que una columna se dirija a Iruya para llegar a Tarija, y otra columna se dirija por el lado este, por el Chaco, para que se dirija al mando del general Paz, directo a Tarija también, para recuperar todo el territorio
ingresando por el Chaco y está ingresando por la zona central de Tarija. Entonces, al enterarse el Brown nuevamente se ve en la necesidad de reorganizar su ejército. Y organiza inmediatamente para disponer de tropa. Ustedes saben que, a ver, si ustedes analizan como oficiales de reserva, cuando ustedes han hecho la premilitar, han hecho el curso de instrucción en el AEMI, no es fácil, ¿no es cierto? Ustedes han llegado sabiendo, acaso ahora por internet podrán pasar instrucción. No, es físicamente. Tienen que prepararse, adecuarse, pasar instrucción, prepararse para el combate. Entonces hay que preparar a la gente para el combate. Inmediatamente es convocado nuevamente a organizar su ejército para la movilización hacia el territorio argentino y neutralizar cualquiera de estos dos avances. El más próximo, por supuesto, es Iruya porque es una línea recta. Entonces, a fines de mayo, una vez organizado, Brown, que está en Tupiza, ordena al destacamento, al mando del coronel Raña, ordena que un destacamento de cerca de 600 hombres se traslade hacia la quebrada, hacia el sector de Iruya. Porque ya teníamos la información de que las tropas estaban dirigiéndose a ocupar Iruya y para luego avanzar. Las tropas de Fernández, de Campero, llegan días antes a Iruya, antes que las tropas argentinas. Llegan a Iruya, toma la población, hace ubicación de la zona para poder disponer la situación de cuál es, cómo se puede manejar. Y en ese afán, fíjese, esto es Iruya. Acá es Iruya. Aquí han tomado. Esta es la posesión de Iruya. Para que usted se ubique dónde tenían que combatir. Entonces, en Iruya, llega Fernández, toma posesión de la zona, adopta su organización hacia las direcciones de aproximación de Iruya, manda destacamentos avanzados para como vanguardia para la seguridad de cualquier amenaza. Las unidades están elevadas en las alturas de Uruguay, en las elevaciones, hasta que el día 11 de junio, a las 9 de la mañana, aproximadamente, la caballería argentina se aproxima hacia Iruya. En ese momento, al escuchar la llegada de la caballería, porque ¿sabe? Los caballos no vienen pues, pisando con guantes, vienen al trote, vienen metiendo bulla, el galope siempre se siente. Son recibidos con una descarga de fuego. Y como la artillería se encontraba en el pueblo, dispara la artillería, hay un choque, un combate. Inmediatamente se da. Las tropas argentinas, la caballería medio que se detiene, llega el grueso de la columna argentina, trata de bordear las elevaciones, pero son rechazadas. Después de más o menos una hora y media, 2 horas de combate, las tropas argentinas son rechazadas. No pueden resistir, no pueden romper la defensa de Iruya, y finalmente el coronel Manuel Virto, que era el que conducía, se da cuenta de que él no puede, está sacrificando su tropa, están cayendo heridos, muertos, mayor cantidad, entonces él decide abandonar porque se encuentra en capacidad insuficiente de poder
destruir a las fuerzas bolivianas. Y se va a replegar hacia Tucumán y Salta. Pero fíjense, una segunda victoria boliviana en Iruya. Las tropas de Iruya toman el control ahí hacia todos los sectores para poder controlar. Pero sin embargo, las tropas, la segunda columna que marcha por este sector al mando del general Paz, Gregorio Paz de la Argentina, se está internando hacia el Chaco. Ha ingresado por el Chaco. En este sector solamente pequeñas guarniciones han llegado a Caraparí. Hoy ustedes escuchan, ¿no? Caraparí es el centro de producción energética del petróleo, del gas en el Chaco tarijeño, cerca de Yacuiba. En ese entonces, evidente, este era un puestito ganadero. Ahí había una pequeña guarnición, es decir, una patrulla que controlaba. Hay unos permisos escaramuzas, pero ellos siguen avanzando para llegar a Tarija, la ciudad de Tarija. Su avance inmediatamente está en ese proceso, pero en Tupiza, Brown ya sabe de esta situación, entonces ordena movilizarse con el resto de las tropas que se quedaron en Tupiza de la división, más de 2.500 hombres, se va a dirigir hacia Tarija. Él en su plan diseña, dice, te voy a encontrar y enfrentar en batalla a las tropas argentinas. Entonces, inmediatamente las tropas argentinas han pasado ya el sector de Caraparí. Hoy han llegado a lo que hoy conocen Entre Ríos, para los que han ido por tierra. De Entre Ríos está, más allá está Patcaya, para tomar la zona de su avance. En ese momento, cuando están avanzando, Vallivian ha llegado ya. Entonces, cuando las tropas argentinas se dan cuenta de que las tropas bolivianas están avanzando y le tienen miedo a Brown, decide Paz no continuar hacia Tarija, decide darse la vuelta. Y dice, no voy a enfrentar a la batalla y me voy a dirigir directamente al río Bermejo. Y comienza a bajar por Concepción. Entonces, cuando las tropas llegan avanzadas hacia Entre Ríos, cerca de Entre Ríos, le indican, no, las tropas chilenas ya, las tropas argentinas han pasado. Entonces se da cuenta de que llega cerca de Patcaya y le indican de que las tropas argentinas están bajando hacia Concepción, a San Francisco. Y inmediatamente las tropas de Brown comienzan a bajar hacia el río Bermejo. Las tropas argentinas le llevan con unas 60 leguas, cerca de unos 100 a 120 o tal vez 300 kilómetros. Pero la marcha es forzada por Brown. Han llegado cerca de Bermejo, del río Bermejo. Las tropas ya se encuentran a escasos 10 leguas de distancia. Los campesinos le decían, las tropas argentinas pasan anoche. Luego, las tropas del el general Paz han llegado a las elevaciones de Montenegro. Esa es la confluencia entre dos ríos. Podemos decir, este es el río Bermejo y por acá baja el río Coyambuyo. Y las elevaciones se encuentran acá. Acá se encuentran las elevaciones de Montenegro. En ese momento, fíjense,
Acá está el río Bermejo y aquí está el río Coyambuyo. Esta es la elevación de Montenegro. Entonces, cuando las tropas argentinas han tomado las alturas de Montenegro, han adoptado una posición de combate ante la amenaza de las tropas bolivianas. Ellos consideran que todavía no van a llegar, porque sabían que estaban demasiado atrás, con la intención de seguir bajando para ingresar al territorio argentino. Recuerda que este límite es el territorio argentino. Pero Brown ha llegado a las cabeceras de Montenegro y le han indicado que han pasado recién. Entonces él decide marchar inmediatamente. Y cuando está ingresando a las alturas de Montenegro, se encuentra que las tropas argentinas ya están en operación de combate. ¿Qué hace Brown? Fíjese, este es un gráfico para que ustedes puedan ver. Brown inmediatamente ordena el despliegue para el combate. Al flanco derecho está el coronel Avilés, al centro está el coronel, ¿se acuerdan de la guerra de la independencia, no es cierto? Un guerrillero de la independencia del Tarija, el guerrillero Motomende. Era el último sobreviviente de la independencia que le habían asignado al grado de coronel y estaba al mando de una unidad. Coronel Eustaquio Méndez. Y en el flanco izquierdo estaba el coronel O'Connor. Este era el despliegue más o menos del ataque que debería hacer el Brown ante la ubicación de las fuerzas argentinas. La Argentina había puesto en su primera línea, se encontraba en esta trinchera. La segunda línea era después de este rancherío y la tercera línea era la cumbre de la elevación para luego descender en caso de emergencia. Entonces, aproximadamente cuando las tropas bolivianas toman en contacto ya frente a frente para la batalla, estamos hablando de que las tropas bolivianas a las 5, 6 de la mañana ya detectaron, entonces marchan a eso de las 10 de la mañana, han tomado la posición y comienza el combate. La batalla fue feroz. Atacaron por el flanco izquierdo, resistieron ante la defensa argentina, pero mientras estos resistían, comenzaron a replegarse a la segunda posición. Las fuerzas bolivianas tomaron la primera posición, acá tomaron también por el flanco izquierdo, O'Connor avanzó y tomó la primera línea. Ya las tropas bolivianas habían ocupado la primera línea de la defensa argentina. Las tropas argentinas trataron de resistir, entonces acá había una resistencia más fuerte. El coronel O'Connor, al tomar acá, ordena un movimiento con la caballería, avance para abrir brecha. Mientras avanzaba por un costado, las tropas que se encontraban en este flanco del rancherío comienzan a avanzar. Las tropas argentinas que estaban a la cumbre tratan de resistir. Tratan de resistir, pero cuando estaban en el pleno ataque de la infantería, aparece la caballería por sorpresa. La caballería argentina se siente alarmada, despavorida y toma la decisión de replegarse hacia el río. Mientras resistían por el flanco izquierdo, llevaban cerca de 2 horas de batalla. El general Paz no puede resistir ante la arremetida de las fuerzas bolivianas y finalmente abandonan dejando muertos, heridos, armamento, abandonan el campo de batalla por el borde del río Bermejo y el río Coyambuyo para ingresar a territorio argentino en dirección a Salta y Tucumán. Las tropas bolivianas, cansadas, exhaustas, inmediatamente, después de un breve descanso, ordenan la persecución. Las tropas bolivianas ingresan hasta cerca de Salta, donde toman posesión de diferentes lugares. Brown ha logrado la victoria de la guerra contra la Argentina.
Y gracias a esta batalla, Brown, el mariscal Santa Cruz, lo condecora con el grado de Gran Mariscal de Montenegro. De esta manera, las tropas bolivianas, el ejército boliviano ha logrado una victoria más contra la guerra contra la Argentina y ha evitado la anexión del territorio de Tarija hacia la Argentina. Además, fíjense, nosotros ocupamos gran parte del territorio de la Pampa Argentina, pero las negociaciones posteriores bajo el gobierno de Velasco hacen de que Bolivia dice, no hay problema, les ordena que se replieguen las tropas de la Argentina y se firma el tratado de paz y le dice, bueno, pues se los devolvemos a la tierra. De esa manera vamos perdiendo territorio, pese que hemos sido tropas, ejército glorioso, que ha logrado victorias importantes, pero que por la diplomacia y las negociaciones hemos cedido los territorios ocupados. Porque nuestra situación boliviana nunca ha sido invadir ni usurpar territorios vecinos. De esta manera, la victoria de las tropas bolivianas en territorio argentino ha sido el mayor de los éxitos. Como ustedes verán, de esta manera ha concluido la guerra contra la Argentina. Pero fíjense, esto es paralelo. La confederación que estaba abocada en el Perú, ya habíamos dicho, Chile había tratado de negociar, unirse a la Argentina, pero no lo hizo, y lo hizo en forma individual, y habíamos indicado que en diciembre le declara ya Chile la guerra a la confederación. La confederación estaba allá en el Perú. Al mando de la confederación estaba el mariscal Andrés Santa Cruz con los ejércitos peruanos y bolivianos. Allá estaba nuestro ejército. Mientras esta guerra, mientras el ejército del sur de Bolivia combatía con la Argentina, allá se estaba preparando la confederación para el ataque chileno. Pero Chile no avanza, está preparándose para atacar a las tropas de la confederación. Y recién en agosto, aproximadamente entre septiembre y octubre, marcha el primer ejército expedicionario chileno. El presidente Prieto ordena a Blanco Encalada que conduzca al mando de un ejército para destruir la confederación perú-boliviana. Esa era su misión, destruir el ejército de la confederación perú-boliviana. No decía apropiarse del territorio peruano. Entonces, el Blanco Encalada con el ejército marcha, llegan a Arica, de Arica van a pasar hasta Mollendo, más o menos, ni siquiera Mollendo, Islay se llama, un poco más adelante de Mollendo, desembarca para luego dirigirse hacia Arequipa, y ese tramo del puerto peruano hacia Arequipa eran aproximadamente como unos 300 kilómetros a recorrer. Imagínense ustedes el altiplano, esa planicie desoladora de esa zona, en el día un sol radiante, en esta época, y en la noche un frío espeluznante para los chilenos. 0 grados, menos 2 grados, pero en el día un sol abrasador, un desierto, arenales que tenían que marchar. Llegan a cerca de Arequipa y se aproximan hacia Paucarapata. Mientras tanto, las tropas bolivianas que se encontraban cerca de Puno se habían trasladado hasta cerca de Arequipa, el ejército de la Confederación. Pero ¿qué ocurre? Encalada, al sentirse que
que tenía muchas pérdidas de hombres y al ver una demostración de fuerza que tenía el ejército de la Confederación, tiene miedo a ser derrotado y busca negociar con Santa Cruz. Y firman el 17 de noviembre de 1837 el Tratado de Paucarapata. Santa Cruz y Blanco Encalada. Este tratado le permitía a que ellos aceptaban la derrota sin disparar un cartucho, y además Santa Cruz les permitía que todo ese ejército con todo su equipamiento puedan retornar a Chile. Gravísimo error de Santa Cruz. Pese que su Estado Mayor le dice, mi general, no haga, no firme, hemos venido a luchar y los soldados están ansiosos por combatir. Hay que destruirlo en el lugar al enemigo. Santa Cruz, por supuesto, un hombre preparado, él creyendo en la buena fe, él decide en la nueva filosofía, él dice las nuevas técnicas de lucha, había leído seguramente de Sun Tzu y decía que es más importante una victoria del enemigo sin disparar un cartucho. Pero los chilenos no pensaban así. Y es así que no acepta las recomendaciones de su Estado Mayor y firma el tratado. Y los deja. Blanco Encalada retorna a Santiago. Cuando llega a Santiago, imagínense, llega a Santiago y le llega el documento, dice, hemos firmado el Tratado de Paucarapata, y él creyendo que ha logrado y sin haber perdido combatiendo la guerra. Prieto se enoja, lo destituye, en forma inmediata lo destituye a Blanco Encalada del ejército y lo nombra al general Bulnes comandante del ejército. Y le ordena de que inmediatamente reorganice su ejército para marchar nuevamente al Perú para destruir la Confederación Perú-Boliviana. Bulnes nuevamente organiza y marcha. Pero esta vez él ya no va a Arequipa, se va directamente a Lima. Va a desembarcar en Callao. El 7 de agosto de 1838 llega al Callao Bulnes con su ejército. Por su parte, en Lima se encontraba el general Obregoso con una guarnición, 2 batallones protegiendo Lima y el ingreso del Callao. Mientras el general Santa Cruz marchaba desde Puno por el altiplano, por el lado del Cusco, Ayacucho, para llegar a Lima con su ejército. El primer enfrentamiento se va a dar el 21 de agosto del 38, cuando Bulnes trata de ingresar a las puertas de Lima. Se llama la portada de guía. La portada de guía es como decir, usted conoce La Paz. En La Paz se dice la portada del Alto. Era la puerta de ingreso al Alto y la ingreso a La Paz. Es por donde es el peaje. Por eso se llamaba la portada del Alto. Y acá lo mismo, había la portada de guía, que era la puerta de entrada. No era una puerta, por eso se llamaba la puerta de entrada a Lima, de Callao. Acá hay un combate el 21 de agosto y las tropas peruanas no pueden resistir. Obregoso no estaba en condición, no era del temperamento guerrero. Y entonces Bulnes es su primera victoria. Con un batallón logra la victoria, entonces lo reaviva y dice, bueno, estamos en condiciones. Y comienza a ingresar a tomar Lima. Se repliega, mientras tanto ya está llegando Santa Cruz. Está cerca de Lima. Cuando Bulnes se da cuenta que Santa Cruz está llegando con su ejército, tiene miedo. Ese era el momento que Santa Cruz debería atacar, pero dice, esperaré para que se vayan.
pero Bulnes comienza a irse más al norte, hacia el norte comienza a escapar, y Santa Cruz comienza recién, cuando uno ve que está saliendo de Lima, quiere perseguirlo, pero lo lleva a distancia, y a la columna de la retaguardia lo encuentra en Buin. La avanzada de Santa Cruz se encuentra en Buin. El 6 de enero de 1839 hay un combate. Bulnes no puede resistir y ordena que su retaguardia rompa el combate y siga escapando, porque tiene miedo de ser derrotado. Santa Cruz, benevolente nuevamente, lo deja escapar hasta llegar a Yungay. Por su parte, Santa Cruz también avanza y llega hacia el sector de Yungay. Fíjense en esta carta para que usted vea. Acá está Yungay. Acá está la población de Yungay. Santa Cruz ha llegado a las puertas a Yungay y Bulnes ha pasado Yungay y está en San Miguel. Ha llegado hasta San Miguel. Aquí se procede a descansar. Santa Cruz también está descansando en este sector. Pero la gran ventaja de Bulnes es que recibe el refuerzo de las tropas de Gamarra, tropa peruana, y refuerza pues su ejército. Al sentirse reforzado, dice, ahora estoy en condiciones de hacer frente al ejército de Santa Cruz. Santa Cruz, agotado, cansado por el esfuerzo de la marcha, decide organizar su sector de batalla. En el borde del río, este es el río Ancash, que cruza y se une al río Santa. Al borde despliega sus fuerzas de batalla. Por su parte, el general Bulnes estaba en formación de combate, decide marchar en columna hasta cerca del río Ancash y allí despliega sus tropas de batalla. Avanza y comienza el primer combate es en el cerro Pan de Azúcar, que es dominado por las fuerzas chilenas, haciendo replegar las fuerzas de Santa Cruz. Toma la posición y luego avanza hasta esta pequeña elevación donde las tropas chilenas ocupan y las tropas bolivianas se replican. Y eso permite que las fuerzas de Bulnes se coloquen al frente del río Ancash frente a las tropas de la Confederación. La batalla se va a dar cerca del mediodía, una batalla por demás sangrienta. Las fuerzas de la Confederación atacaban por el flanco para seguir avanzando, mientras que por el flanco izquierdo trataban de sostener el ímpetu del ataque chileno. El puente era el sector más importante donde se encontraba la caballería para neutralizar el avance. En un momento dado, las tropas chilenas comienzan a retroceder. Estaban a punto de romper por el flanco izquierdo para destruir a las fuerzas de Bulnes. Pero no habían tomado en cuenta que la caballería se encontraba un poco más atrasada, irrumpen en un contraataque contra las fuerzas bolivianas, de la Confederación. En ese momento existe un poco de desorganización, tratan de replegar y finalmente las tropas confederadas son destruidas. Santa Cruz se da cuenta de que le hacía falta ahí al general Brown, a Anglada, O'Connor, que se habían quedado en Bolivia. Y de esa manera, en Yungay, el 20 de enero de 1839, la Confederación fue destruida. El general
Bulnes había logrado la victoria y había cumplido la misión del gobierno chileno de destruir la Confederación. Santa Cruz abandona la Confederación y se escapa hacia Ecuador. Bulnes, una vez de la victoria, se va a replegar hacia su patria. Gamarra aprovecha al Obregoso ha sido derrotada con la Confederación y Gamarra inmediatamente asume el poder del Estado peruano. De esta manera, el ciclo de la Confederación Perú-Boliviana ha concluido en Yungay. Las tropas bolivianas, inmediatamente diezmadas, se van a replegar hacia territorio boliviano. Señores estudiantes, así es como hemos concluido esta primera parte de nuestra enseñanza. Como ustedes podrán ver, han podido escuchar lo grandioso y glorioso de nuestro ejército en defensa y de la soberanía nacional en este primer periodo que hemos avanzado de nuestra historia nacional. Quizás muchos están escuchando por primera vez este relato porque siempre había una confusión entre la Confederación global. Espero haberles transmitido algo del conocimiento para que ustedes estén en las mejores condiciones de nuestra historia. ¿Alguna pregunta que tengan los alumnos? Mi coronel, una consulta. ¿Santa Cruz el 20 de enero del 39 renuncia o es destituido? No, él directamente no renuncia, sino se va. Es decir, en otras palabras, como si hubiera